de mi iPhone, dice. Este es mi iPhone. Este es mi iPhone. Cada vez traen. Este es mi iPhone. No quiere ganar, pero no puede. Va a sacarnos un poco de biblioteca, de libros de la biblioteca. Hay que miró cuáles son sus Está bien, ahí lo veo de vez en cuando. No ha hecho ninguna cagada. Doctora Julia de León, un placer saludarla. No, yo vivo bien con él. Pero es peleón. Es bien peleón. ¿Cómo se habla de esto? Él es bien peleón, ¿no? Y la esposa no se queda atrás. Pero lo tienen así, la esposa y la nieta. Y la nieta. Es una nieta casada, ya creo. La mayor. Como ella lo conoce. Lo tiene. ¿Qué me rompe? 375 millones de balboas anuales mínimo serán los ingresos anuales en regalías e impuestos sobre la renta que recibirá el país. El presidente de la República... Calle arriba de la Villa de los Santos. ...ingresos a partir de este año 2022. Primero, el 50% de los ingresos mínimos anuales, alrededor de unos 190 millones de balboas, serán destinados para el programa de invalidez, vejez y muerte, IBEMI, de la Caja de Seguro Social. Segundo, el 20% de los ingresos mínimos Aquí está, anuales eso hay que votarlo. serán destinados para que ningún jubilado o pensionado de la Caja de Seguro Social El de la esquina allá. Pásale ese para allá y tú compartes conmigo aquí. Ok. Quítale el que no sirve. Y tú acá usas acá conmigo. ¿Dónde puedo conectar esto? Las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos en caso de contraer el virus. La tecnología traiciona, brother. Ahora tiene que conectarlo para ver. Pero está sin batería, pero vas a ver algo de ahí. Necesita conectarlo, tráelo para acá, pues. Vamos al aire. Buenos días, muy buenos días, mi querido Panamá. Otro sábado más de Alza tu Voz, un sábado medio nubladonskia. Esta semana estaba pegando unos aguaceros medio berraquitos. Porque un día seguro. Seguro que es un gran día. Así es. Bueno, amigos y amigas, vamos a entrar rápido a la dinámica. Vamos a hablar un poquito del COVID. Recuerden que nosotros todos los sábados iniciamos el programa mencionando la estadística hasta el día de ayer de lo que pasó en el COVID o de lo que pasó en Panamá con el tema del COVID y igual mandamos el mensaje de las vacunaciones que tenemos que tener todo el ciclo completo. Igual mandamos el mensaje de mantener las medidas de bioseguridad. Vienen unos días largos, unos días en la cual va a haber muchas congregaciones, mucha unión familiar y que hay que tener alguito de medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de contagio y cualquier tipo de situación. ¿Cuál es la estadística, Néstor? Bueno, tenemos una estadística en base al universo general. Tenemos 5.747.623 pruebas realizadas, 6.023 pruebas nuevas, 4.977.567 pruebas negativas, 2.328 casos activos, 766.504 casos confirmados, 327 nuevos casos, 756.002 casos recuperados, 8.174 lastimosamente de totales fallecidos y se notifican 0 defunciones en las 24 horas. Eso es casi un triunfo. En buena hora, 0 defunciones, amigos y amigas. Mantengamos la tendencia, mantengamos las medidas. Procesiones y bailes típicos, para adelante, papá. Así mismo es. Procesiones y bailes típicos. Ave María y agua. Ya dijeron que ya todo el mundo puede, ¿no? Ya hablaron de todas las actividades. Pero aún hay que, tú sabes, los que no se han vacunado vayan a vacunarse porque los últimos que fallecieron pues no tenían el ciclo completo. Y bueno, amén que estamos ya dominando el tema ese, aunque en China hubo un rebrote de berraco que tuvieron que cerrar una ciudad. Pero bueno, Dios quiera que no pase el océano ese lío por acá. Y bueno, amigos y amigas, un par de noticitas rápidas. Esta noticia creo que es interesante para este programa de Alza tu Voz en la Historia. Cortizo veta el proyecto de ley que regula el ejercicio de la profesión de historiador.
Explícame No sé, un poquito, no, Julio, no sé si es bien o no, pero creo que habíamos conversado en algún momento aquí de que nos iba a limitar un poquito, porque como no son historiadores educados en la no tenían el respaldo para poder hablar lo que hablaban, pero no sé. Adelante, licenciado, usted Muy que brevemente, esa ley, ese proyecto de ley, de haber sido sancionado, yo considero que a personas como Andrés Villa y como yo, que no somos historiadores, sino que somos, digamos, Investigadores. Estudiosos de la historia. estudiosos de la historia, publicamos, conversamos, damos conferencias, etcétera. Yo considero que a personas como nosotros esa ley no nos afectaba. El problema, ¿cuál era? Que sencillamente se estaba regulando una profesión que en mi concepto no es una profesión liberal, como lo podría ser la abogacía, la arquitectura, la medicina. La historia le pertenece a todos. Claro. La historia le pertenece a la humanidad. Entonces, en la medida que tú pones reglamentaciones a la historia, por más mínimas que sean, creo yo, puede traer problemas. En este caso sí, hubo un tema, hubo una confrontación con los museos. Que para tú trabajar en un museo o ser una de las personas que atiende desde el punto de vista histórico e investigas, que tenías que ser historiador idóneo. Y eso no le gustó a los museos porque obviamente hay muchas personas que no son graduadas en historia, como Andrés y como mi persona, que a lo mejor están haciendo muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque la historia es un concepto universal. Claro. Así que, en síntesis, esa es mi posición. Yo estoy de acuerdo con el veto. Aunque sí tengo que decir, personalmente considero que no nos afectaba. excelente, excelente. Bueno, otra buena noticia, se instalan en Chiriquí, Herrera y Los Santos 4 plantas fotovoltaicas. Se aportaron un total de 40 megavatios de potencia al sistema interconectado nacional. Una inversión de $40 millones de la empresa AES Panamá instaló 4 centrales de producción de energía fotovoltaica, 2 de ellas en Boquerón, provincia de Chiriquí, mientras que las otras 2 estarán en PC, provincia de Herrera y en Pocrí. No solamente que se genera trabajo, sino que vamos a empezar a generar energía limpia, que ya va la tendencia, ¿no? Ya tenemos el eólico, tenemos la hidráulica y ahora tenemos esta que va a llegar su momento en que van a ir suprimiendo la del búnker, ¿no? Que utilizan para generar en algunas generadoras eléctricas. Otra noticia también importante que vi, que 6 panameños están activos en inicio de la campaña de la Major League, el béisbol de las grandes ligas. Tenemos 6 panameños que están en las diferentes ligas de las grandes ligas, valga la redundancia. Jaime Barría está en los Angelinos, Pablo Espino está en los Nacionales, Javier Guerra está en los Padres, Joan Camargo que está en los Phillips, Edmundo Sosa que está en los Cardenales y Jonathan Araúz está con los Medias Rojas. Adelante, muchachos, y que no solamente se les ha abierto una oportunidad interesante de lograr ser héroes mundial, sino de que ningún beisbolista afroantillano panameño está en la Grande Liga. no, Polo Espino, dime los apellidos. puro blanquito. No tanto, no son. Cholito. Barría, Espino, Guerra, Camargo, Sosa y Araúz. Antera Kelly, Caru. ¿Qué será que está pasando? Que los pelados... No, reemplazaron no es el color, es el talento. Sí, no, es verdad, no lo veamos. Porque los Grandes Ligas no te van a contratar ellos te van a contratar por talento. Y algo está pasando entonces que los muchachos Los afroantillanos. no están haciendo No, el es que deporte. las provincias centrales han agarrado el béisbol y todavía la mantienen como una bandera y todo lo demás lo han cambiado por el fútbol. Hay que ver que existe una evolución y que podemos hacerlo, que no perdamos esa esencia, porque ya en Colón no se está bueno béisbol. Y panameños somos todos. Y panameños somos todos. Sí. Pero el básquetbol Ok. era afroantillano. Era. Grandes jugadores por su tamaño. Destrezas. Sinclair, Sí. Norris Webbs, Straight, que era Gas. Ey, Mago Rivas. Bueno, algo está pasando y no quiero Yo me voy a preguntar a Cheque la hora que no viene. quiero señalar, pero puede ser que algo está pasando con se nuestros fueron para los atletas. Estados Unidos. O si se fueron para los Estados Unidos o están
realizando otro tipo de actividades. Rolando Fraser. Y oye lo que te quiero decir, Así están es. desarrollando otro Adolfo tipo de Mel, actividades el que flexible los está Smith. alejando de las canchas. Así mismo es. ¿Oíste? Mario Butler. ¿Estás escuchando? ¿Sí? Creo yo que tal vez la juventud o mucha de la juventud está desarrollando otro tipo de actividades que los están alejando de las canchas deportivas. Eso es y lo tú que ves yo- ese talento desperdiciado en otras cosas que no quiero entrar a definir debatir. para No es el evitar. momento. No es el momento. El interior de la República se ha abocado al béisbol y también, pero aquí en Panamá y en Colón sacábamos muchachitos morenos, chombitos, jugadores de béisbol y con una potencialidad física muy buena, pero bueno, me llama la atención, pero bueno, bienvenido. Te llama la atención de los apellidos rimbombantes. Ravi Blanco. Estos son Ravi Blanco que están ahora en la Grande Liga. El blanco de las Azueras. Claro, claro. Bueno, surge la coalición, una coalición nueva, el nuevo movimiento entra en la arena política panameña en cara de las elecciones generales de 2020. Se trata de la coalición Vamos, se llama la coalición, integrada por candidatos a diputados, alcaldes y representantes de corregimiento por la libre postulación. Y ahí vemos a Walquiria, vemos a Juan muchachito Diego. Juan Diego y una cantidad de diputados y representantes. Y bueno, un movimiento que se está dando dentro de la democracia panameña. Tienen la oportunidad de poder levantar su voz y que sean elegidos en el momento de las elecciones. El alcalde José Luis Fabre afirma que finalizará obras del Parque Municipal Norte. Se ha creado un debate por mencionar o decir que el alcalde no va a terminar, y el alcalde ha manifestado en múltiples ocasiones que va a terminar todos los proyectos heredados de la administración anterior. Los va a terminar, como fue Calle Uruguay, como fue el mercado San Felipe Neri, como ha sido todo el Vía Argentina, como ha sido todos los proyectos que creo que más o menos eran como 80 millones de dólares que habían dejado en deudas, que también le está haciendo frente a eso, y ha mencionado que va a terminar el Parque Norte. Había otras prioridades que estaban terminando, como los mercados que estaban terminando, pues y definitivamente, acuérdense que también hubo un letardo, hubo un stop en la vida, que fue 2 años de pandemia, donde no se podía Fue utilizar mundial. recursos, donde no se podía utilizar, la gente tenía que estar guardada, la gente no podían salir. Hubo una situación que no podemos desconocer, una realidad que no se puede desconocer por parte de la gestión actual, gobierno central y gobiernos locales. Todos tuvieron una situación en la cual no se pudo desarrollar o invertir o impulsar los proyectos de cada cual por la situación que estábamos viviendo, y ya están pues en franco desarrollo. Y para darle el toque cultural, Rubén Blades, Alex Cuba, Bad Bunny y Juanes ganan Grammy en las categorías latinas. Rubén Blades nuevo. ¿Cuántos Grammy tiene Rubén Blades ya? Ya no Tiene como 7, 8, Cuidado ¿ah? que 10. Más. Cuidado que 10. Wow. Tenía 13. Una vez le dije, Rubén, ¿hasta cuándo va a ganar? Dice, la vida es dura, la vida es dura. Así me dijo. Qué bueno porque sigue consolidándose él como uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica y del mundo. Y, Claro que y sí. sigue ganando Grammy, sigue ganando 70 y pico. de 70 y pico años, sigue componiendo, sigue inventando, porque son puras fusiones de ritmo que él se va ideando y va jalando y va desarrollando, porque él mismo la va organizando, ¿no? Su letra, su música, su todo lo va desarrollando él. Fíjate que la mayor cantidad de Grammy que le ha ganado, incluso son canciones que no son populares. Exacto. No son de las conocidas. nosotros ni siquiera esa canción cuál es. Así es, no las Hay veces, conocemos. hay veces que ha desarrollado conciertos que tú dices, no escucho Buscando Guayaba, Bueno, no escucho no ni son esas. Elena, Bueno, no escucho hace, Pedro hace, Navaja. hace poco hizo un concierto en Bogotá, Colombia. Horrible, ¿Y sí, horrible. qué ¿Quién? concierto más grande, Lo aman, apoteósicamente lo lleno? aman, lo aman. Sí. ¿Qué fue? Soldados. Sold out Yo completamente. una Ay, vez fui a había puro Cali, buen English. y una vez fui a Cali y allá en Cali estaba él cantando. El tipo lo Yo adoran. estuve en Venezuela. En Mira, Rubén, lo que pasa es que los Grammys se los está dando la Academia de Grabación. Sí. No tanto sino por su esfuerzo Y por su trayectoria. de grabar y publicar y comerciar. Todo lo que conlleva. Sí. Es el contexto, no tiene que El ser la más contexto. popular ni la mejor Exacto, canción para el exacto. culto. No. Exacto. Pero está, fíjate, está con Juanes, está con el más, según se lee, el más popular de la bolita del mundo, amén, es Bad Bunny ahora. Incluso le dieron uno por mejores letras, no me acuerdo qué fue lo que le Imagínate tú que a todo Bad mundo, Bunny. que todo el mundo dije, wow, Bad Bunny, pero está a ese rango, y como ustedes bien dicen, no es que sea la más popular,
sino el concepto o todo el trabajo, el arte que está Ahora mismo desarrollando. acaba de lanzar el mismo disco de César Swing en acetato. En acetato. Sí. En acetato. Para los tradicionales, para la gente que le gusta el acetato. Bueno, amigas y amigas, como ya habíamos dicho que íbamos a recortar un poco el tema de las intervenciones periodísticas. Viene. Vamos al meollo La del carne, asunto. papá, la vamos al carne meollo de del la asunto. hamburguesa. Y todos los ya. meses, ustedes ya saben que todos los meses Alza tu Voz le dedica un programa a la historia, porque nos sentimos orgullosos de la historia, porque queremos nuestra historia, porque nos sentimos orgullosos de llevar nuestra sangre, ese criollismo, ese panameñismo, y queremos recordarle a todos los que están en este territorio parte de nuestra historia, contada de una manera diferente, no solamente de lo que hemos aprendido o estudiamos en los libros, con letras pues bien enmarcadas y con un mensaje específico. Tenemos a dos grandes investigadores que no se conforman con el libro popular del sexto grado del primer año, no se conforman con los libros tradicionales, van y escudriñan, Y escriben, buscan información, van a Google, van al como dice él, miren Ratones de biblioteca. miren sus apuntes, ahí viene un libro nuevo para que sepan, viene. Andan siempre buscando Este la es información. Ese es el iPhone, Ese es el iPhone. Ese es inédito. iPhone inédito. Este es inédito. Que le enfoque, mira Villa maleante, que le enfoque la. Esto va a ser un libro pronto para que sepan. Y bueno, ellos nos cuentan las historias. Ellos nos cuentan las historias jocosas de una manera jovial, con dos iniciaciones, digámosle así, o dos puntos de vista de diferentes sectores del crecimiento y el desarrollo económico de Panamá. Así que hablábamos o habíamos anunciado de que íbamos a hablar de la tajada de la sandía, y mencioné yo que tal vez mucha gente desconoce que aquí en Panamá se formó un tremendo lío por la sandía. Sí. Por una tajada de sandía. Cuéntanos qué era lo que estaba pasando antes, porque eso fue como el detonante de una crisis, ¿no? Que venía sucediendo. No, pero yo quiero hacer un comentario. Hace poco yo recibí unas amistades de fuera que ellos solamente consideraban que Panamá en algún momento había tenido esos enfrentamientos, por ejemplo, con la gran potencia norteamericana, a través nada más que de la invasión. Yo digo, no, esta es una serie de eventos que se han dado. Panamá siempre ha sido un país que ha peleado por lo suyo. Lo que sucede es que no es a lo tradicional de lo que la gente ve. Entonces, este es uno de los detonantes que desde un principio se dieron. Entonces yo quisiera ilustrar también a toda la ciudadanía de que Panamá siempre ha sido un país guerrero, siempre ha querido buscar su bienestar y su beneficio, y además hemos tenido muchos detractores desde el tiempo de las colonias inclusive, pero sí en estos cuentos que por ejemplo nos narra Julio, nos narra Andrés, nos damos cuenta de que nosotros tenemos nuestra propia identidad. Entonces eso es lo que yo quiero regalarle a los que nos escuchan. Porque quiero hacer una continuación a lo que tú acabas de decir. Y yo creo que Andrés más bien se va a enfocar en el mismo acto, posiblemente. Yo no. Y por eso quiero darle seguimiento a esas palabras. Porque hay que ver el contexto del Panamá de 1856. Donde un grupo del extramuros se enfrenta a unos militares norteamericanos. Ahora, y tenemos también que entender el contexto de los Estados Unidos, de ese imperio emergente en ese momento, tratando de echar a un lado a una Inglaterra poderosa, a una Francia poderosa y a una España decadente. Entonces, ¿qué representaba Estados Unidos en aquel momento? Y voy a dar unos datos muy breves. En 1846, por ejemplo, adquieren Oregón ante un entendimiento con Gran Bretaña, luego de haberla reclamado por considerarlo parte de Panamá, de Canadá. Se toman Oregón. En 1848 le imponen a México el Tratado Guadalupe Hidalgo, y luego de vencerlos militarmente. Los gringos. Los gringos a los mexicanos. Okay. Y a raíz de eso, en 1853, privan a los mexicanos de Texas, Nuevo México y California, territorios con los cuales crean estados adicionales que fueron Arizona, Nevada, Utah
y parte de Colorado y Wyoming. Además, el 27 de enero de 1955, el año anterior, habían concluido la construcción del ferrocarril transísmico en Panamá, el primer ferrocarril transcontinental del mundo. Y finalmente, en unos años después, 1867, le compran Alaska a Rusia. Entonces, ese era el destino manifiesto, el expansionismo norteamericano. Lo voy a dejar ahí, pero quería explicar, dándole seguimiento a las palabras de nuestro amigo Néstor. O sea que los Estados Unidos venían con una tendencia de seguir creciendo. Es una tendencia, lo que se denomina el destino manifiesto. Lo dejo hasta ahí para que entonces... ¿Eran la OTAN de aquel entonces? El destino manifiesto fue una teoría que inventaron los gringos a su manera y a su acomodo. Decían que la grandeza de los Estados Unidos era como un imán que atraía a poblaciones, a territorios, a formar parte de la nación, la mejor nación que se iba a crear en el mundo. Eso, los ideólogos gringos inventaron ese destino manifiesto. Dicho lo que dice Julio, cuando se ve los gringos, los inversionistas, los gobernantes, ven el mapa de su nación, necesitan comunicarse. Todavía hay indios, todavía hay montañas, nevadas y grandes territorios. Entonces se fijan en el istmo de Panamá. La tajada de la sandía está ligada al ferrocarril. La tajada de la sandía está ligada a la historia del ferrocarril. $8 millones, 5 años de trabajo duros, de 80 kilómetros de selva, montaña tropical, 300 puentes, conmueven el istmo. Todo ese trabajo conmueve a la sociedad panameña. Los norteamericanos eliminan la llegada del ferrocarril, borra la economía y la forma de ganar el dinero de los panameños en el transporte entre los dos mares. El transporte de los dos mares era cayucos de San Lorenzo hasta Gamboa, usando el río Chagres, y después la recua de mulas por el camino de cruces. Había varias empresas, había hoteles, había un continuo movimiento. Comunidades en la ruta que vivían y dependían. Pero miraban al río Chagres. Sí. Miraban al río Chagres. Cuando viene el ferrocarril, todas esas comunidades se tienen que mover hacia las líneas del ferrocarril. Yo he escrito bastante sobre el tema. Tengo una novela que se llama Ram Runners. Sí. El vaquero que limpió el vaquero norteamericano contratado por el ferrocarril que limpia de bandoleros la ruta. Tengo en Correoso, tengo un capítulo sobre la tajada de la sandía. ¿Habían bandoleros en ese tiempo? No, también. Donde hay gente, donde hay transporte. Siempre hay el juega vivo. Exacto. Bandoleros y maleantes. Pero más bien, bueno, Ram Runner los ahorcó, bueno, dice la gente. Es una leyenda, pero sí también es un personaje real. A lo que yo quiero, vamos al grano. Yo en mi último libro, que estoy esperando que mi cultura me lo entregue, impreso en conmemoración al bicentenario, el último capítulo se llama Ferrocarril. Y dado como es mi estilo, yo pongo figuras, pongo un diálogo entre gente del arrabal que dice: malditos gringos, los gringos nos han arruinado, aquí nadie gana un real, ya las mulas se están muriendo porque no sirven para nada, ese ferrocarril no me da nada a mí, ¿para qué hicieron este ferrocarril? Pero dice un hombre que es muy jocoso y le preguntan: ¿y tú para dónde vas con ese poco de sandía? Bueno, ya que no, si no me contratan en los hoteles, no me contratan como remero, voy a vender sandía al ferrocarril. Tengan la plena seguridad que la sandía subió de precio, y se va.
y se pone su puesto al lado de José Manuel Luna. José Manuel Luna. Luna, el pariteño. Un saludo a Julio César Esplúa, que me dijo, yo creía que Manuel Luna era un cholo, como pariteño, o dice que era negro. Me dice Julio César, bueno, y tiene mucha relación. ¿Y Luna qué vendía ahí? Sandía. Ah, ok. Entonces, es el mismo caso de los buhoneros que se ponen al pie a la entrada del metro. El metro los desplazó y ellos quieren tener algo de ese progreso y quieren venderle a quien, al que sube y sale del metro. Ese fue el caso del vendedor de sandía. Voy a venderle a la gente que llega de los barcos del tren y con tan mala suerte que no le quieren pagar 5 centavos de dólar. 5 centavos de dólar, que era una cifra que no era, pero con eso se ponía la paila. 5 centavos de dólar. Le compran la sandía, pero no se la pagan. Jack Oliver, ¿no? Jack Olivier era el americano, a José Manuel Luna. Y después viene un disparo al peruano. Manuel Abrán. Sí, un peruano. Manuel Abrán. Pero Luna se emberracó y le quería entrar aguante al gringo por no pagarle sus 5 reales. No aguante precisamente, sino machetazo. Con el cuchillo que cortaba la sandía. Se forma una discusión, hay un disparo y el disparo le toca a Manuel Abrán, entonces se forma la trifulca. Manuel Abrán era el que estaba al lado. Y le roban el revólver a Jack Oliver. Se lo roban. En el forcejeo y en la pelea. Había mucho descontento después de el ferrocarril tenía un año de estar funcionando exitosamente. El ferrocarril fue una empresa exitosa y una gran inversión de los potentados neoyorquinos. Hicieron una ciudad en Colón, hicieron una línea férrea, hicieron la estación de tren en Panamá con muelles. Y todo eso, la estación de tren de Panamá fue destruida completamente. ¿Ese día? Ese día. Sí, el problema también, con un paréntesis, es que también los ingresos, los impuestos que se recibían del ferrocarril, se iban la mayoría para Bogotá. O sea, el istmo panameño no era beneficiario de esas ganancias. Eso es importante porque... O sea que la gente en Panamá estaba un poco resentida o disgustada o decepcionada de que el ferrocarril no estaba generando, no estaba canalizando los recursos a los nacionales. Ellos decían, este ferrocarril no me beneficia en nada. Además, había una gran cantidad de desempleados antillanos que habían quedado al terminar los trabajos del ferrocarril, que ellos también intervinieron y hubo 15 muertos. Sí, la mayoría fueron norteamericanos. Eso es lo que dice el vulgo panameño, sí. La única que le hemos ganado. yo lo que creo, dentro de este contexto, sí, lo representativo del incidente de la tajada de sandía, en mi concepto, es que hay una confrontación entre el destino manifiesto y el nacionalismo panameño, porque ese es eso, aunque fuese una trifulca de calle, porque eso no fue una lucha formal que, por ejemplo, avalada por el Tratado Mayarino-Bicla de 1846, que introdujo en Panamá o permitió una cantidad de intervenciones de los norteamericanos que puedo detallar algunas ahora más adelante, pero eso crea un nacionalismo pero para demostrarlo, yo quisiera leer brevemente una cita de Justo Arosemena, que es ese mismo año. El incidente fue en abril del 1856, el 15 de abril de 1856. Justo Arosemena publica en 2 entregas en El Granadino un artículo en julio de 1856. O sea, 3 meses previendo después. Eso. No, después. 3 meses después. Julio del 56. Mira lo que dice Justo Arosemena. Es dominados por ese solo pensamiento que los yanquis han perpetrado toda especie de atentados, mostrando en todos sus actos de provocación
el más insolente desprecio por las instituciones, las costumbres, la autoridad, y aquí viene una frase que me encantó, y la raza nacional del istmo. Él no dijo los colombianos, porque nosotros somos colombianos. Él dice la raza nacional del istmo. Esto que me lleva a que justo Arosemena estaba claro que Panamá era diferente al resto de Colombia. Bueno, eso ya lo hemos hablado con su Estado federal y todos estos alejamientos que hubo entre Panamá y Colombia con las independencias, las separaciones, etc. Pero esto, cuando él menciona raza nacional del istmo, es porque él estaba claro de que en Panamá era una población muy particular. ¿En virtud de qué? En virtud de su geografía, en virtud de sus costumbres, en virtud de su cultura y en virtud del transitismo, del famoso transitismo que no lo tenían que siempre otros se liga países a la burguesía. Porque sí, a lo largo de la historia, y sí se dice, los ganadores son los que escriben la historia. Y de alguna manera, cuando se habla de los triunfos, y aquí lo hemos hablado, de los triunfos nacionalistas, está inmiscuida la burguesía transitista, porque ellos de alguna manera lideraron. Pero, por ejemplo, este movimiento, un movimiento popular, como hubo otros, eso es lo que hay que resaltar, que hubo movimientos populares paralelos o en conjunto con la burguesía transitista que hay que destacar, hay que enseñar. Sí, yo creo que la decisión que toman el Estado, que toman los gobiernos, que toman quien nos dirigía en ese momento, es fundamentada en un movimiento popular. El movimiento popular se dio prácticamente por el descontento que existía con lo que estaba pasando, con lo que teníamos heredado, con la situación que se estaba dando, y explotó con el yanqui, ¿no? Tal vez si hubiera sido otra persona del conflicto con la tajada de sandía, a lo mejor hubieran arreglado o no llegaban a esto, pero como era un yanqui, la rabia que le cargaban a los yanquis era, ahora que voy a... Y creo que era un grupo que venían en el tren Illinois. Era un grupo de militares. No eran militares. Eran civiles. Era un grupo de civiles gringos. Venían juntos. Acababan de llegar dos barcos. Okay. Acababan de llegar dos barcos a Aspinwall, Colón. Aspinwall, en ese tiempo era Aspinwall. Se llamaba. Entonces, acababan de llegar y desembarcar en el ferrocarril, en la estación de tren que está por el mercado del marisco. Los panameños no podían participar en ese transporte. Acuérdate que Panamá tenías que tomar el barco en las afueras, acá en las islas de Naos, Perico, y los remeros eran norteamericanos. Entonces, ¿cómo ganábamos? Vendiendo sandía, eso es lo que te estoy diciendo, vendiendo fruta. Entonces estaban listos. Un paréntesis. Perdóname que te interrumpa porque él acaba de decir algo. Él dice, era Aspinwall, no era Colón. La misma, hoy mira lo que dice justo Arosemena sobre ese tema del nombre. Mira, en la misma cita que te acabo de leer. Seguidamente a raza nacional del istmo. Dice eso fue publicado en el periódico. El Granadino. El escrito se llama La Cuestión Americana, muy famoso entre los historiadores y muy comentado. La Cuestión Americana, publicado en el Granadino en 2 entregas en 1856. Mira lo que dice Justo Arosemena. Por eso desconocen la autoridad nacional, oye esto, empezando por rechazar el nombre de Colón, que la ley ismeña ha señalado a la nueva ciudad fundada en la isla de Manzanillo. O sea, espérate, para nosotros esto es Colón. Lo que pasa es que estos gringos del carajo lo llaman Aspinwall. Obviamente, se fundó como Aspinwall, pero ya estaba el nombre de Colón iniciado. Y ahí está. Ahí está. 1800, mira qué interesante. Sí. Yo voy a defender a los gringos en este aspecto. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo voy a defender a los gringos en este aspecto. ¿Por qué? Había un tratado cedido por los colombianos nefastamente. No sé, los colombianos fueron a buscar a los gringos, hicieron el tratado Mayarino para que los defendieran. Ay, ustedes, si Inglaterra se defiende, se mete con los estados, con Panamá, ustedes nos defienden. Ustedes tienen que garantizarnos que Panamá es
no es soberana, sino pertenece a Colombia, a los panameños, a la raza panameña, como dice don Carlos Semena. No nos tomaron en cuenta, nos metieron en el churuco bajo el paraguas, no era el Pentágono, pero el paraguas neoyorquino. Entonces, los gringos, en ese tiempo las decisiones políticas de los Estados Unidos se tomaban en Nueva York, o como era... No, en Washington, pero apoyaban a los grandes inversionistas, ¿cómo se llamaban? Sí. Morgan. Sí, Washington era la capital política, era la capital. Nueva York era la ciudad del billete. Era la capital financiera. Donde dictaban era la capital financiera. Entonces, cualquier decisión en Washington decían consulta a Nueva York. El tratado, para ver si no afecta el tratado Mayarinón-Bigrat les permitía a los norteamericanos ciertas licencias en la zona transísmica. Tanto así que llegó a llamarse el Yankee Strip. Strip quiere decir franja. Ellos llamaban a la franja entre Panamá y Colón el Yankee, que era un apéndice del territorio de Nueva Inglaterra, los Yankees. Entonces, cuando ellos ven su estación quemada, sus hoteles derruidos, su mercancía saqueada, toman grandes decisiones. Sí. Para precisar eso que está diciendo Andrés, vayámonos un momentito precisamente al Tratado de Paz. Imagínate el nombre: Tratado de Paz, Amistad, Navegación y Comercio, que de paz no tenía nada y tampoco de amistad, porque esto creó múltiples navegación y comercio. Metieron dos frases antes a la... El artículo 35 de ese tratado señalaba que Estados Unidos garantizaba la perfecta neutralidad del istmo de Panamá, así como los derechos de soberanía y propiedad que la Nueva Granada tenía y poseía sobre dicho territorio. En ese momento Colombia era la República de la Nueva Granada. Ese nombre lo adquirió en 1843, que después con el Estado Federal cambia a la Confederación Granadina, pero en ese momento era la República de la Nueva Granada. Entonces, solamente para decirte, Julio, sí, ellos hicieron ese tratado porque ya Panamá había tratado de independizarse varias veces. Exacto, es que hacia allá iba. Colombia tenía miedo. Sí. Colombia tenía miedo que los panameños se fueran. Entonces, este tratado lo hacen a raíz del último movimiento donde Panamá por casi por más de un año y 3 meses, fue una república, entre comillas, sí fue una república más o menos independiente con el Estado del Istmo. ¿Quién era la figura? Tomás Herrera. O sea, hubo una constitución, se mandó un embajador que se llamaba, entonces, creo que eran los secretarios, y un embajador a Costa Rica. O sea, Panamá se dio un inicio de república que duró 1 año y 3 meses. Entonces, al final, obviamente, Tomás Herrera no tuvo la fuerza política ni militar para sostener esa república y llega a un acuerdo con Colombia, que al final los colombianos nuevamente llegan al istmo y hacen lo que les da la gana. Ese acuerdo no sirvió de nada, Tomás Herrera fue exilado y demás. Bueno, entonces, y comienza en 1855, ¿qué? El Estado Federal. Sí, es una situación, una cantidad de hechos interesantes que demuestran la construcción de una nacionalidad muy diferente a la nacionalidad andina. Nosotros éramos un país tropical, empezando por ahí. Nosotros éramos parecidos a la costa colombiana, Cartagena, Barranquilla, claro, Santa Marta. Éramos parecidos a ellos. Lo que pasa es que el Colombia grande es la Colombia andina. No es la Colombia tropical. La Colombia tropical era como muy limitada. Claro. Acá era donde estaba el grueso. A pesar de que la primera ciudad colombiana fue Santa Marta. ¿Ah, sí? La primera ciudad fundada en Colombia fue Santa Marta, que obviamente era costa. Obviamente. Pero entonces toda la riqueza se movió para los cerros, las montañas, Bogotá, Medellín. Ahora viene las grandes ciudades de ellos. El dato que les va a levantar. Es que es la costa de Ibanos y Marrones. Les va a levantar el comentario a los 3. Ay. Se destruye el ferrocarril. La estación de ferrocarril. Wow. Se cuentan los muertos.
se evalúan las pérdidas materiales y en quién recae la investigación. Ay, del papá, oeste. eso era lo que iba a decir yo. Buenaventura. El mismo Correoso. El mismo Correoso, papá. Juez de crimen. El juez del crimen. Juez de del crimen. arrabal. Espérate, antes que lleguemos a ese punto, se formó el trepa que sube, De Barahús. balacera, hubo balacera. De Barahús. ¿Quién intervino? ¿El ejército, la policía? Llegó la policía, algunos funcionarios, el gobernador Fábrega se acerca a los... Tío del alcalde, tío Francisco de abuelo Fábrega. del alcalde. Francisco de Fábrega se llamaba. Se acerca a los hoteles donde están, a la estación de tren donde están refugiados los norteamericanos y es recibido a balazos. Ah, sí. Una bala le mata al caballo, una bala le roza el sombrero y ya cuando la cosa es así entra la policía y suceden los 15, 17 muertos. La policía local de La nosotros. policía local. ¿Y el ejército, los gringos tenían acantonado No, ejército no. aquí? No tenían. 5 o 6 días después llegan Una fragata. en una fragata y toman y dominan el Yankee Street, pero ven que todo ha pasado. Eso fue un fósforo Un poco, pam, pum, pim, pam, pum. Entonces llega Mr. Correoso. a investigar y quieren culpables. Porque los Estados Unidos están pidiendo cabeza de alguien. Y la oligarquía también. Y la oligarquía también, los eso no puede gobernantes suceder. Los gobernantes colombianos También. Pues estaban asustados. Este fue un caso diplomático Sí. de gran envergadura. Y en Con ese la momento 15 muertos no eran... o sea, Eran todos los muertos. bastante. 15, dicen. Ese Panamá con poca población. ¿Tú te imaginas los diarios neoyorquinos? La mayoría fueron americanos. La mayoría de los Peor, muertos fueron gringos. peor todavía porque... Los diarios neoyorquinos y los inversionistas neoyorquinos que estaban, que acuérdate que había habido un antagonismo de que por Panamá no, que por Nicaragua sí, y dijeron, viste, fueron por Panamá y mira lo que les pasó. Pero mentira, el ferrocarril fue un éxito desde el kilómetro 10. Cuando los inversionistas estaban flaqueando en dinero, el gerente en ese momento, el dueño el encargado de las obras, comienza a vender 10 kilómetros transportar 10 kilómetros en oro. Bajaban los pasajeros y le dice, bueno, nosotros son 80 kilómetros, nosotros tenemos 10 ya, ¿quiere pagar por los 10? Dame acá, yo no voy a caminar esos 10 empezó a cobrar. Y eso fue un éxito. Empezó a cobrar esos 10 kilometritos. Después, hacían 15, cobraban. Y con esa inversión iban metiendo un kilómetro más. El ferrocarril fue un gran éxito en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Bueno, volviendo a Correoso exonera de ninguna culpa A todos. A todos. como los españoles. A todos. En la obra de Lope de Vega, Fuente Obeduna, ¿quién mató al comendador? Todos a una. Fue el pueblo que mató. Entonces, Correoso cargó esa culpa durante toda su trayectoria. Se la endilgaron sus enemigos políticos. A ti te mandaron a investigar. Pero de la parte popular, su figura creció. Lo aplaudían. Porque nos cuidó, nos protegió. Correoso era un mocho de 20 y pico de años en ese tiempo. Era un muchacho que había dejado ser maestro en el arrabal para ser juez de crimen. Yo en Relatos del Bicentenario recreo una conversación entre Correoso y Justo Arosemena. Justo Arosemena, me imagino que en ese tiempo de 1850-52 era el hombre de las leyes del Estado, ¿no? Estaba en sus 40 Sí, años. entonces me imagino que ellos tuvieron que conversar y le dice mucho, jovencito, usted tiene un gran poder, usted tiene una gran responsabilidad. El arrabal es ahora mismo la parte más importante de la ciudad de Panamá. ¿Y por qué era la más importante? Porque al ver la agresión económica del ferrocarril, las clases pudientes,
los rabiblancos comenzaron a adquirir terrenos en el Santana. Antes de eso, César Arrabal, país Monte. yo no quiero. Estaban las vacas por ahí de ese potrero. Entonces, cuando llega el ferrocarril, todos esos terrenos se revalorizan. Empezaron a ver el potencial que tenían de económicamente hablando. Fueron vendiendo y siendo hoteles, bueno, hoteles no, porque los hoteles lo hacían los norteamericanos, pero sí en el ferrocarril. Bueno, a lo mejor esa era la visión. Lo compro barato, cuando viene el gringo se lo vendo en el triple. Así mismo, entonces ellos invirtieron en bienes y raíces. La tajada de la sandía fue un hecho relevante, trágico. Colombia reclamaba justicia o reclamaba sanciones. Estados Unidos reclamaba sanciones. Panamá, el área de los rayoblancos, reclamaba Los sanciones. Al final, para que sepas, al final Colombia tuvo que pagarle a Estados Unidos $12,000 en indemnización por ese incidente. O sea que Julio, la que pagó fue Colombia. Julio, revisa tu cuenta, Más. $400,000. Bueno, Ah. ok. Pues, espérate, puede que eran $400,000 a hoy. No, La no, información no. de los fueron 12,000, pero bueno, eso no importa. Ok, sí. Al final, y fue a través del tratado Herrancas. El hecho es de que Colombia tuvo que Pagar. Fue firmado el 10 de septiembre del 57 y bajo protesta del que era presidente de Colombia en 1963 se tuvo que pagar esa plata. Yo creo que eran 12,000 traspasados a hoy serían 400,000. No creo que en esa época, no creo. No Aquí creo. lo dice en Ah, bueno. Wikipedia. Bueno, Wikipedia también hay que hacer. Hay que revisar, hay que revisar. Pero esa es la cifra. Pero Colombia pierde, o sea, el que tiene que pagar es el que hace Colombia. la- Obviamente hacer la el cuestión de hoy. grande le pega al chico, y ahí el chico era Colombia y tuvo que pagar lo que tuvo que pagar. Julio, es que me imagino que eso fue un golpe duro, porque me imagino que no fue que desembolsaron eso, sino que no recibieron Sí, como los sea. pagos por el ferrocarril. Como sea, pero fue un golpe durísimo. Y a la, la si- economía. y la situación que me imagino que a esos niveles también habían amenazas de que si tú no pones orden ahí, nosotros vamos a retirarnos, o nos vamos a ir de ahí, o no nos conviene. Entonces Bueno. queda todo el mundo que coño, porque el negocio que podía ir creciendo, lo que tenemos una situación ahí por falta de... Es que a raíz de ese incidente, se inician una serie de intervenciones de los Estados Unidos en el Istmo, ya sea llamadas por los colombianos, solicitadas por los colombianos, o porque los mismos gringos les dio la gana. Y es importante detallarlo porque fueron a raíz de ese incidente. Que insisto, no fue un acto formal donde un Estado llama, no, fue un acto de abajo, fue un acto de la calle. Y yo quiero mencionar brevemente las siguientes intervenciones. Hubo dos intervenciones armadas, en 1856 y en 1865. Hubo dos más solicitadas por las autoridades ismeñas, que eran colombianas, ismeñas, en 1960 y 1861. Y otra autorizada por los colombianos en 1862. Y además estaba la intervención diplomática en 1857 por la cual se firma el tratado Herrancas para pagarle a Estados Unidos la indemnización de la cual estamos hablando. O sea que ya ese acto, que para mí es un acto nacionalista, de parte de la gente de abajo, o sea, la parte de la gente de abajo, provocó una serie de situaciones diplomáticas donde Estados Unidos sacó provecho. Claro, La gente radical de los Estados Unidos en Nueva York pedía a Washington que se apoderara del mismo. Invadir. De una vez por todas. por eso la cantidad de intervenciones. De una vez por todas, que arrancaran el istmo de Colombia. Porque había la mentalidad esa de expansionismo que habíamos hablado inicialmente. Así mismo. Así que dicen, con estas antecedentes o con esta realidad que estamos viviendo allá, apodérense, manden el ejército y cojan eso. Ahora, 10 años después, los Estados Unidos acaban con los indios, terminan su ferrocarril Transísmico, el de ellos. transcontinental, Sí. el grande esas, pero lo que sale en la película, que ya se puede, desde Kansas, desde Chicago, se puede llegar a California. Pero el istmo no pierde Vigencia. importancia, vigencia.
sigue siendo importante para Chile, sigue importante para Perú. Va a toda América, por ahí comercializaban, ¿no? Sí, y de la costa este, mandar de China, y fue definitivamente el ferrocarril, fue el precursor del canal de Panamá. Eso te iba a decir. El ferrocarril fue la idea inicial que decían, oye, esta distancia es la mejor, busquemos el mar y si hay la posibilidad de por agua, pues por agua. El ferrocarril de Panamá, independientemente de que los haya construido los norteamericanos, de alguna manera junta lo que para mí son las bases del nacionalismo panameño o de la nacionalidad panameña. ¿Cuáles son? La posición geográfica, Claro. que es un elemento netamente natural. Vino de Dios, digámoslo así, la Así posición mismo. geográfica. Ese imán que atrae a las potencias, a los imperios, por todo lo que sabemos, por lo que significaba geopolíticamente esa posición en el mundo. Dos, el transitismo, porque esa posición geográfica desarrolla el paso de un mar al otro y genera todos estos incidentes que estamos viendo y genera en Panamá todavía más centro de poder hacia los imperios. Sí, Posición geográfica, transitismo, eventos muy relacionados. porque los imperios están viendo el interés de los Estados Unidos y ellos también están diciendo, Bueno, por ahí, yo también por quiero, ahí, por yo ahí. también Por eso que por ahí se les coló Francia con el primer intento del canal. Y para mí el tercer elemento es el crisol de raza, lo que nosotros llamamos el crisol de raza, porque Panamá fue el imán de la cantidad de gente que vino de todo el mundo, y si nosotros cuatro nos vemos, somos parte de ese crisol de raza. claro, O sea, sí. Panamá, a pesar de ser un país tan pequeño, de 4.2 millones de habitantes, tú ves la cantidad de razas que hay aquí. Así y es es. por eso, o sea, la gente, incluso la gente en Panamá, precisamente Panamá es uno de los países más despoblados de América Latina, el que menos población tiene en Centroamérica. ¿Por qué? Porque la gente pasaba. Exacto. Es como el famoso hop, hablamos del hop de copa. Así Son es. más los que están en el los aeropuerto que pasando. que los que se quedan. claro. O sea, es lo Sí, mismo. es la realidad. Por Nosotros eso que éramos país de paso. hemos sido un país de paso. Ahora, Pero desde el tiempo de la prehistoria, para que sepa. por supuesto, Cuando emergió, los mismos animales. éramos un puente ecológico. Así es. Por eso que los suramericanos, los originarios se parecen a los norteamericanos, que a su vez vinieron de Asia por el estrecho de Bering. Exacto. O sea, y Panamá se convirtió en el puente ecológico, no solamente de seres humanos, sino de todas De clases animales, especies, claro, animales, así mismo. plantas. Dice que por eso está aquí en Panamá la Smithsonian Institution y demás. O sea, es un tema interesantísimo y es por la cual se desarrolla un nacionalismo muy particular. Y la tajada de sandía es un ejemplo. Una pregunta ahora que cuando mencionas eso de la tajada de sandía. Antes de la tajada de sandía, ¿hubo alguna situación o algún conflicto que de esa magnitud, poniéndolo en contexto con el tiempo, de esa magnitud de agresión y de muerte? 20 años, ok. Antes de con los gringos, no, sino con los gringos. Ese fue el primero. Hubo un incidente diplomático 20 años antes, 1836, el caso Russell. Había un cónsul, no era gringo, era inglés, que tuvo un problema personal, por ahí se dice que hasta de falda, con un panameño, y se agarraron a puñetes en la calle. Y entonces ese llamado incidente Russell terminó con el cónsul preso, que hace Inglaterra lo mismo que hizo cuando las Malvinas, que mandó su flota a la Argentina, a las islas Falklands, las Malvinas. Hizo lo mismo. No. Obviamente no la pudo mandar a Panamá porque tenía que cruzar el Cabo de Hornos. La mandó a Cartagena. Y sitió Cartagena, Inglaterra. Al final Colombia tuvo que pagar otra indemnización. Sitió Cartagena. Eso fue en 1836. Justo el ciudadano fue el 20 de enero de 1836. Que le devolvieran Justo a su Paredes era el ciudadano panameña y el otro era Joseph Russell, se llamó el caso Russell. Al final Panamá tiene que pagar una Está en indemnización. Wikipedia, ahí está. Le pagaron una excepción otra vez a los gringos. A los ingleses.
A los Y- ingleses. Yo le creo a ese Wikipedia. A los ingleses. Y le soltaron al Y cónsul. lo soltaron al cónsul. Imagínate. Esa fue la- Después de sitiar Cartagena. Esa fue la primera bueno, esa fue la primera que no generó en Claro, el, claro, el no, conflicto no, este, no, no, no fue un No hubo tema muerte. sangriento No. al nivel de la tajada, pero fue un conflicto diplomático. Entonces la tajada de Sandía podemos mencionar que fue la primera situación con norteamericanos que degeneró un conflicto de tal magnitud, donde hubo hasta muertos, ¿no? Sí, es lamentable porque definitivamente, yo siempre lo digo, la inversión que hicieron los Estados Unidos creo que fue la inversión más grande fuera del terreno norteamericano que se hizo hasta ese momento. Ya pues lo repito, crearon una ciudad, crearon muelles, hicieron la línea férrea, crearon muelles, hoteles, trajeron Casas, viviendas, calle, El carretera. primer presidente que sale de Estados Unidos vino a Panamá. Teddy Roosevelt. En 1906. O sea, para que tenga la importancia del istmo. O sea, el primer presidente norteamericano que sale del istmo viene. ¿A qué país va? A Panamá. Yo les Creo voy que a- la Coca-Cola, creo que Panamá fue el segundo país donde vimos la Coca-Cola. La Coca-Cola creo que fue el segundo país. que Esa vimos. fecha es una Canadá, fecha que hay que... Canadá, la primera Cuba y salida. Panamá son los tres primeros países donde viene la Coca-Cola. Coca-Cola. De allá de Atlanta. Yo le voy a mandar un mensaje. Son detalles a- interesantes. Mandar Sí. un mensaje a todos nuestros oyentes. Siéntanse orgullosos de estar en un país como Panamá. Nuestra historia es rica Riquísima. y todo gira alrededor de nuestra posición geográfica. Y nuestra posición geográfica ha demostrado que a través de los años es en ascenso. Cada día somos más importantes. Si baja y el canal de Panamá nos los demuestra, si baja la importación y el comercio de carros, surge el gas. Surgen otras necesidades que el canal en la posición panameña, el hub de las Américas, por vía aérea, no solo por los mares. Panamá es la palabra mágica, todo es más fácil. Así lo vieron los españoles. Lo visualizaron muchos países. No solamente eso, ahorita la pandemia, como bien menciona, fue una realidad que una de las preocupaciones que existía era de que el canal de Panamá iba a recibir colapsar terriblemente, porque Cosa no que iba a no haber- fue así. cosa que rompió récord. Sí, cosa que Más, no fue más así. movilización hubo marítima, y como tú dices, bueno, no se vendieron carros, pero se vendió 1000 vainas diferentes. Sí. Y el transporte era una de las necesidades que tenía el mundo, entonces Panamá siempre va a tener vigencia, ¿no? Entonces lo que falta es alto a la corrupción, lo que falta es estadista, ¿Viste? lo que falta... Gente con visión. Mira, yo veo TikTok. Ay, ay. TikTok me da... Ideas. Debemos ser más serios, hombre. Debemos buscar las cosas positivas que nos hagan mejores ciudadanos y una sociedad mejor. Excelente mensaje. Con eso terminamos. Yo creo que es importante lo que acabamos de escuchar. Muchas veces tenemos la tajada de sandía, tajada de sandía, tajada de sandía. La tajada de sandía fue un antes y un después en la historia de los conflictos que se venían desarrollando con los Estados Unidos en ese momento, quien trataba de incrementar sus territorios, incrementar sus acciones a nivel mundial, y Panamá no escapaba del radar de los Estados Unidos. Y bueno, panameños con valentía se enfrentaron, hubo una realidad mundial por esa situación, y hoy la conocemos en los estudios nacionales como el incidente de la tajada de la sandía, donde hubo ¿cuántos muertos? Como 15. Como 15 muertos más o menos, y hubo una serie de conflictos políticos Tres entre panameños y el resto. y el resto de Estados Unidos, gringos. La Hubo- única que ganamos es el pueblo. la única que ganamos, dice el pueblo. Y bueno, de ahí fueron surgiendo otro tipo de situaciones, y ya pues de una vez por todas, con la firma del Tratado Torrijos-Carter, en teoría tenemos ya controladas estas situaciones. Pero era interesante que conociéramos ese mensaje de lo que sucedió en ese entonces por el incidente de la tajada de la sandía. Y con esto cerramos ya un programa más de Alza tu voz en la historia, porque un día seguro. Seguro que es un gran Se día. cuidan, amigos y amigas. Chao, hasta luego. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Estuvo bueno. Es que todo. Cada vez estamos. Cada vez está bueno.
Cada vez está bueno. Ya vieron mi iPhone, bro. Ya lo vi, ya lo vi.